Cuando Rosa Mendoza vio entrar a los hombres de traje negro con guardaespaldas al pequeño café, supo que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Durante 3 años, había servido café al anciano de la mesa del rincón sin saber quién era realmente. Lo que descubrió ese día la dejaría sin palabras. El reloj de la pared del Café Aurora marcaba las 6:45 de la mañana cuando Rosa Mendoza empujó la puerta de vidrio con su hombro, cargando 2 bolsas de pan recién horneado que había comprado en la panadería de la esquina. El aroma a canela y mantequilla llenó el pequeño establecimiento mientras encendía las luces una por una. Era martes, y los martes siempre comenzaban igual. A sus 34 años, Rosa había perfeccionado una rutina que ejecutaba con la precisión de un reloj suizo. Primero, encender la cafetera grande. Segundo, limpiar las mesas aunque ya estuvieran limpias desde la noche anterior. Tercero, acomodar las sillas exactamente como le gustaban a don Ricardo. Don Ricardo. Rosa sonrió mientras colocaba la silla de la mesa del rincón en el ángulo perfecto, ni muy pegada a la ventana, ni muy alejada. Durante 3 años, desde que había comenzado a trabajar en el Café Aurora, ese anciano elegante había sido su primer cliente cada mañana, sin falta, sin excepción. «Buenos días, Rosa». La voz del señor Vargas, dueño del café, interrumpió sus pensamientos. Era un hombre robusto de 55 años, con bigote poblado y una sonrisa perpetua. «¿Ya preparando la mesa del caballero misterioso?» «No es misterioso, señor Vargas», Rosa respondió mientras ajustaba el salero. «Es solo un señor mayor que disfruta de su café en paz. Un señor mayor que llega todos los días a las 7 en punto, se sienta en la misma mesa, pide lo mismo y nunca habla con nadie excepto contigo», Vargas observó, cruzándose de brazos. «Si eso no es misterioso, no sé qué es». Rosa no respondió. Sabía que el señor Vargas tenía razón, pero había algo en don Ricardo que la hacía sentir protectora. En un mundo donde todos parecían tener prisa, donde nadie se detenía a mirar realmente a los demás, ese anciano solitario había encontrado un pequeño refugio en su café, y ella estaba determinada a que ese refugio fuera perfecto. A las 6:55, Rosa había terminado todos sus preparativos. La cafetera burbujeaba con vida. Las tazas estaban impecables, y la mesa del rincón esperaba como un pequeño santuario de tranquilidad. A las 6:58, revisó su uniforme en el espejo pequeño detrás de la barra. El delantal azul estaba limpio pero desgastado, igual que sus zapatos negros que había pulido la noche anterior. No tenía dinero para comprar ropa nueva, pero al menos podía asegurarse de que lo poco que tenía estuviera presentable. A las 7:00 en punto, la puerta del café se abrió. Don Ricardo Valdés entró con la elegancia silenciosa de alguien que había nacido en otro tiempo. Tenía 82 años, aunque su postura erguida y sus pasos firmes lo hacían parecer más joven. Vestía, como siempre, un traje gris impecable, camisa blanca almidonada y un sombrero de fieltro que se quitaba al entrar con un gesto que pertenecía a una época pasada. «Buenos días, don Ricardo», Rosa dijo con una sonrisa genuina, acercándose con la cafetera en mano. «Buenos días, Rosa», él respondió con una voz suave pero clara. Sus ojos, de un gris acero que parecía ver más de lo que mostraba, se iluminaron ligeramente al verla. «¿Cómo está tu hija esta mañana?» El corazón de Rosa se llenó de calidez. Don Ricardo siempre preguntaba por Lucía, su hija de 9 años. No muchas personas lo hacían. «Está bien, gracias por preguntar. Anoche se quedó despierta hasta tarde estudiando para un examen de matemáticas». «¿Y lo logró?», don Ricardo preguntó mientras se sentaba en su mesa, colocando el sombrero cuidadosamente en la silla vacía a su lado. «Todavía no lo sabe. El examen es hoy», Rosa respondió mientras servía el café, el aroma rico y oscuro elevándose entre ellos. «Pero ella es muy aplicada. Estoy segura de que le irá bien». «Tiene una madre maravillosa como ejemplo», don Ricardo dijo, y había algo en su tono que hizo que Rosa sintiera un nudo en la garganta. «¿Lo de siempre?», preguntó Rosa, cambiando el tema antes de que las emociones la traicionaran. «Por favor, pan tostado con mantequilla, sin mermelada, y el café solo, sin azúcar». Rosa asintió y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba el desayuno de don Ricardo, no pudo evitar pensar en lo extraño que era ese ritual. 3 años, 1095 días exactos. Y en todo ese tiempo,
Don Ricardo nunca había faltado, ni siquiera cuando llovía torrencialmente, ni cuando hacía un calor insoportable. ¿Por qué? Esa pregunta la había perseguido desde el primer día, pero Rosa había aprendido a no hacer preguntas. En su experiencia, las personas que venían solas a los cafés temprano por la mañana no buscaban conversación. Buscaban un momento de paz antes de enfrentar el mundo. Cuando regresó con el desayuno, encontró a don Ricardo mirando por la ventana hacia la calle. Había algo melancólico en su expresión, algo que Rosa había aprendido a reconocer en estos 3 años. «¿Todo está bien, don Ricardo?», preguntó suavemente mientras colocaba el plato frente a él. Él se volvió hacia ella, y por un momento, Rosa vio algo en sus ojos que no había visto antes, una profunda tristeza mezclada con gratitud. «Rosa», dijo lentamente, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Por qué eres tan amable conmigo?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Perdón? He notado cómo trabajas», don Ricardo continuó, tomando su taza de café entre sus manos. Rosa notó que temblaban ligeramente, algo que nunca había visto antes. «Llegas temprano, te aseguras de que todo esté perfecto. Siempre tienes una sonrisa genuina. Y no solo conmigo, con todos los clientes». «¿Por qué?». Rosa se sentó en la silla frente a él, algo que normalmente nunca haría durante horas de trabajo. Pero había algo en la voz de don Ricardo que le decía que esta conversación era importante. «Mi madre solía decirme algo», Rosa comenzó, mirando sus propias manos, agrietadas por años de trabajo duro. «Decía que en este mundo hay 2 tipos de personas, las que hacen la vida más difícil para los demás y las que la hacen un poco más fácil, y que al final del día, lo único que realmente importa es en qué lado de esa línea elegiste estar». Don Ricardo se quedó en silencio por un momento largo. Cuando habló nuevamente, su voz sonaba más gruesa, cargada de emoción. «Tu madre era una mujer muy sabia». «Era», Rosa asintió. «Murió hace 5 años, cáncer. Lo siento mucho. Fue ella quien me enseñó a ver a las personas realmente». Rosa continuó, y de repente, las palabras fluían de ella como si hubieran estado esperando todo este tiempo para ser liberadas. «A notar cuando alguien está solo, cuando alguien está triste, cuando alguien solo necesita que otra persona los vea y les diga, estoy aquí. ¿Y qué ves cuando me miras a mí?». Don Ricardo preguntó, y había una vulnerabilidad en su voz que partió algo dentro de Rosa. Rosa lo estudió cuidadosamente. El traje caro que no podía ocultar la soledad, la postura perfecta que no podía esconder el cansancio, las manos elegantes que temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie miraba. «Veo a un hombre que está solo», Rosa dijo suavemente. «Veo a alguien que viene aquí no solo por el café, sino porque este es el único lugar donde alguien se alegra de verlo llegar. Veo a alguien que ha vivido una vida larga, probablemente muy exitosa, pero que ahora se pregunta si valió la pena». Don Ricardo pestañeó rápidamente, y Rosa se dio cuenta de que estaba luchando contra las lágrimas. «¿Tan obvio soy?», preguntó con una sonrisa triste. «No para todos», Rosa respondió, «pero para alguien que ha aprendido a mirar, sí». El señor Vargas pasó cerca de ellos, levantando una ceja al ver a Rosa sentada con don Ricardo, pero no dijo nada. Había aprendido hace mucho tiempo que Rosa tenía un don especial para conectar con las personas. «Rosa», don Ricardo dijo después de un momento, «¿puedo contarte algo? ¿Algo que no le he dicho a nadie en años?». «Por supuesto». Don Ricardo tomó un sorbo largo de su café, como si estuviera reuniendo valor. «Mi esposa murió hace 3 años, el mismo día que comencé a venir aquí». Rosa sintió que su corazón se comprimía. «Estuvimos casados por 52 años», continuó, mirando el vapor que se elevaba de su taza. «Era el amor de mi vida. Cuando murió, sentí que una parte de mí moría con ella. Todos nuestros amigos, nuestra familia, todos estaban tan ocupados con sus propias vidas que simplemente dejaron de llamar después del funeral. Lo siento mucho, don Ricardo». El día de su funeral caminé sin rumbo por la ciudad. No quería regresar a casa, a ese silencio que grita, y encontré este café. Entré y tú me sonreíste como si mi presencia realmente importara, como si me vieras a mí, no solo a un cliente más. Rosa sintió lágrimas picando sus propios ojos. Desde ese día, vengo aquí porque es el único lugar donde siento que todavía soy una persona, donde alguien nota si llego o no, donde alguien recuerda cómo me gusta mi café. Don Ricardo,
No. Él levantó una mano suavemente. Déjame terminar. Durante 3 años has sido la única persona que me ha tratado como un ser humano. No sabes quién soy, cuánto dinero tengo, qué poder tuve alguna vez. Para ti, solo soy un viejo que le gusta el café sin azúcar y el pan tostado sin mermelada. Porque eso es quien es para mí, Rosa dijo firmemente. Un buen hombre que merece ser tratado con respeto y amabilidad. Don Ricardo cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Se la limpió rápidamente con la servilleta. ¿Sabes qué día es hoy, Rosa? Martes. Es el aniversario de la muerte de mi esposa. 3 años exactos. Rosa extendió su mano y tomó la mano temblorosa de don Ricardo entre las suyas. No dijo nada. No había palabras que pudieran llenar ese tipo de vacío. Pero estaba ahí, y eso era suficiente. Permanecieron así por varios minutos. 2 almas solitarias conectadas por la simple bondad humana. El café continuaba su bullicio matutino alrededor de ellos, pero en ese pequeño rincón, el tiempo parecía haberse detenido. Gracias, don Ricardo finalmente susurró, por verme, por cuidarme, por recordarme que todavía soy humano. Siempre voy a cuidar de usted, Rosa prometió. Y en ese momento, sin saberlo, selló un destino que cambiaría su vida para siempre. Cuando don Ricardo finalmente se levantó para irse 1 hora después, dejó un billete de 50 pesos debajo de su taza para un desayuno que costaba 5. Como siempre. Y como siempre, Rosa intentó devolverlo. Don Ricardo, esto es demasiado. Nunca es suficiente por la bondad que me das. Él respondió poniéndose su sombrero. Hasta mañana, Rosa. Hasta mañana, Rosa respondió, sin saber que las próximas veces que lo viera, su mundo habría cambiado por completo. Mientras lo veía alejarse por la calle, el señor Vargas se acercó a ella. Ese hombre está enamorado de ti, Rosa. No. Rosa negó con la cabeza. Estás solo. Es diferente. Tal vez, Vargas murmuró. O tal vez es ambas cosas. Rosa guardó el billete en su delantal, como siempre hacía. Ese dinero extra significaba que Lucía podría tener útiles escolares nuevos. Significaba que podría pagar la renta a tiempo este mes. Significaba que podría comprar medicinas para la tos de su hija. No sabía que don Ricardo dejaba esas propinas excesivas deliberadamente, esperando que ella las usara. No sabía que él venía temprano cada día solo para asegurarse de que ella estuviera bien antes de enfrentar su propio día vacío. Y definitivamente no sabía que en menos de 48 horas, hombres en trajes negros con guardaespaldas entrarían por esa misma puerta, buscándola a ella. Buscando a la camarera que había salvado la vida de uno de los hombres más ricos de la ciudad sin siquiera saberlo. 2 días después del aniversario de la muerte de su esposa, don Ricardo llegó al Café Aurora a las 7:00 en punto, como siempre. Pero algo era diferente. Rosa lo notó inmediatamente. Tenía ojeras profundas bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en días. Su traje, aunque impecable como siempre, parecía colgar de sus hombros con más peso. Y cuando se quitó el sombrero, Rosa vio que sus manos temblaban más de lo usual. «Buenos días, don Ricardo», saludó, tratando de mantener su voz alegre pero sin poder ocultar la preocupación. «¿Está bien?» «Buenos días, Rosa», él respondió, sentándose lentamente en su mesa del rincón. Solo una mala noche, nada de qué preocuparse. Pero Rosa se preocupaba, era su naturaleza. Mientras preparaba su café y pan tostado, sintió su teléfono vibrar en el bolsillo de su delantal. Lo ignoró. Estaba trabajando. Pero cuando vibró por tercera vez en menos de 1 minuto, supo que algo andaba mal. «Disculpe un momento», le dijo a don Ricardo, alejándose hacia la cocina. El mensaje era de la escuela de Lucía. «Señora Mendoza, su hija tiene fiebre alta. Necesita recogerla inmediatamente». El pánico se apoderó de Rosa. Lucía había estado tosiendo durante días, pero Rosa había pensado que era solo un resfriado. No tenía dinero para llevarla al doctor, así que había estado tratándola con remedios caseros y las medicinas baratas de la farmacia. «¿Qué pasa?». La voz del señor Vargas interrumpió sus pensamientos. «Es Lucía. Está enferma. Tengo que ir a buscarla». «Ve», Vargas dijo inmediatamente. «Yo me encargo aquí». «Pero don Ricardo...». «Rosa», Vargas puso una mano firme en su hombro. «Tu hija te necesita. Ve». Rosa asintió, quitándose rápidamente el delantal.
Pero antes de irse, no pudo evitar acercarse a la mesa de don Ricardo. Don Ricardo, lo siento mucho. Tengo que irme. Es mi hija. Ve, él dijo, y en sus ojos había una comprensión profunda. La familia siempre es primero. Gracias, Rosa susurró, y corrió hacia la puerta. Lo que no vio fue cómo don Ricardo la observó alejarse con una expresión de profunda preocupación, ni cómo después de un momento se levantó y le hizo una señal al señor Vargas. ¿A qué escuela va su hija?, preguntó en voz baja. Vargas lo miró con suspicacia, pero había algo en la expresión de don Ricardo que lo hizo responder. A la escuela primaria municipal número 12. ¿Por qué? Don Ricardo no respondió. Simplemente dejó un billete de 100 pesos sobre la mesa y salió del café. Rosa llegó a la escuela jadeando, después de correr las 6 cuadras desde el café. No tenía dinero para un taxi. En la enfermería, encontró a Lucía acostada en una camilla estrecha, con las mejillas rojas de fiebre y los ojos vidriosos. «¡Mamá!», la niña gimió al verla. «Estoy aquí, mi amor». Rosa se arrodilló junto a ella, tocando su frente ardiente. «Estoy aquí, señora Mendoza». La enfermera de la escuela se acercó, con una expresión seria. «Su hija tiene una fiebre de 39 grados. Necesita ver a un doctor inmediatamente». «Lo sé», Rosa murmuró, sintiendo cómo el pánico crecía en su pecho. «Lo sé. ¿Tiene seguro médico?». Rosa negó con la cabeza. No podía permitirse el seguro. Apenas podía pagar la renta. El hospital público más cercano está a 20 minutos en taxi. O puede llevarla a la clínica gratuita, pero la lista de espera es de 4 horas. 4 horas. Rosa miró a su hija, quien tosía débilmente, y tomó una decisión. Usaría el dinero que había estado ahorrando para la renta de este mes. La salud de Lucía era más importante. «Tomaré un taxi al hospital», dijo, levantando a Lucía en sus brazos. «Mamá», Lucía susurró contra su hombro. «¿Vamos a estar bien?». «Siempre», Rosa prometió, aunque no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. «Siempre vamos a estar bien». Salió de la escuela con Lucía en brazos, buscando con la vista un taxi. Pero era hora pico, y todos pasaban ocupados. Después de 5 minutos bajo el sol abrasador, con Lucía cada vez más pesada en sus brazos, Rosa sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. «Por favor», susurró hacia el cielo. «Por favor, ayúdame». En ese momento, un auto negro y elegante se detuvo frente a ella. La ventana trasera se bajó lentamente, revelando el rostro familiar de don Ricardo. «Sube», dijo simplemente. «Don Ricardo, yo no puedo». «Rosa», él interrumpió, y su voz no admitía argumentos. «Tu hija está enferma. No hay tiempo para orgullo. Sube al auto. Te llevaré al hospital». Rosa dudó solo un segundo antes de que Lucía tosiera otra vez, fuerte y desgarradora. Subió al auto. El interior era lujoso, con asientos de cuero suave y aire acondicionado fresco. Un chofer uniformado conducía, y Rosa se dio cuenta de que don Ricardo había estado esperando afuera de la escuela todo este tiempo. «¿Cómo sabía dónde encontrarme?», preguntó mientras acomodaba a Lucía en su regazo. «Le pregunté al señor Vargas». Don Ricardo respondió, mirando a la niña con genuina preocupación. «¿Cuánto tiempo ha estado enferma?». 5 días, Rosa admitió. «Pensé que era solo un resfriado, pero ¿por qué no la llevaste al doctor antes?». Rosa bajó la mirada, avergonzada. «No tengo... Los doctores son caros». Don Ricardo no dijo nada por un momento. Luego, se inclinó hacia adelante y le habló al chofer. «Llévanos al Hospital Santa María. Es privado». «Don Ricardo, no», Rosa protestó inmediatamente. «No puedo pagar un hospital privado. El hospital público...». «Rosa», él la interrumpió gentilmente pero con firmeza. «Tu hija necesita atención médica inmediata. El Hospital Santa María es el mejor de la ciudad, y yo me haré cargo de los gastos. No puedo aceptar eso. Es demasiado». «¿Puedes aceptar que tu hija sufra cuando hay una solución?», don Ricardo preguntó, y no había juicio en su voz, solo una pregunta honesta. Rosa miró a Lucía, quien respiraba con dificultad, y sintió cómo se quebraba algo dentro de ella. «No sé cómo pagarle», susurró. «No necesitas pagarme nada», don Ricardo respondió. «Durante 3 años me has dado algo que el dinero no puede comprar: dignidad, compañía, bondad. Esto es lo menos que puedo hacer».
El viaje al Hospital Santa María tomó 15 minutos. Cuando llegaron, don Ricardo bajó primero y le habló brevemente a alguien en la recepción. Para cuando Rosa entró con Lucía en brazos, ya había una enfermera esperando con una silla de ruedas. «Señora Mendoza», la enfermera dijo eficientemente, tomando a Lucía de sus brazos con cuidado profesional. «El doctor Salazar la está esperando. Es nuestro mejor pediatra». Todo sucedió tan rápido. Lucía fue llevada a una sala de examinación privada, donde un doctor joven con expresión amable la revisó exhaustivamente. Tomaron su temperatura, escucharon sus pulmones, le hicieron análisis de sangre. Rosa observaba todo desde una esquina, sintiendo cómo el miedo apretaba su garganta. Don Ricardo estaba parado junto a ella, una presencia silenciosa, pero reconfortante. «Es neumonía». El doctor Salazar finalmente anunció. «No es severa todavía, pero necesita antibióticos inmediatamente. Si hubieran esperado un día más...». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Rosa sintió que sus rodillas se debilitaban. Neumonía. Su bebé tenía neumonía, y ella había pensado que era solo un resfriado. «¿Necesita quedarse internada?», don Ricardo preguntó cuando Rosa no pudo encontrar su voz. «No si comienza el tratamiento hoy», el doctor respondió. «Pero necesitará medicamentos, reposo completo durante una semana y seguimiento médico cada 2 días. Haga todo lo necesario», don Ricardo dijo. «Y póngalo en mi cuenta». «Señor», el doctor pestañeó, como si recién se diera cuenta de quién estaba parado frente a él. Su expresión cambió a una de sorpresa y... «¿Respeto? Señor Valdés, yo... no sabía que estaba aquí. Mantenga esto discreto, por favor», don Ricardo dijo suavemente. «Esta niña es mi... responsabilidad. Quiero que reciba el mejor cuidado posible». «Por supuesto, señor. Inmediatamente». Cuando el doctor se fue a preparar la prescripción, Rosa finalmente encontró su voz. «¿Por qué hace esto por nosotras?», susurró. «Apenas nos conoce». Don Ricardo la miró con una expresión que Rosa no pudo descifrar completamente. Había tristeza allí, y también algo más, una decisión tomada, un propósito renovado. «Rosa», dijo lentamente, «durante 3 años, has sido la única persona en mi vida que me ha tratado como un ser humano. La única persona que ha visto más allá de la superficie y ha cuidado genuinamente de mí. Pero esto es diferente. Esto es... ¿demasiado?». Don Ricardo sonrió tristemente. «Mi esposa y yo nunca pudimos tener hijos. Fue el único pesar de nuestro matrimonio. Ella siempre decía que si algún día teníamos la oportunidad de ayudar a un niño, deberíamos tomarla, que esa sería nuestra forma de ser padres». Rosa sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Cuando veo a Lucía, cuando te veo luchar sola para darle una buena vida, veo la oportunidad que mi esposa quería que tomara. Veo la posibilidad de hacer algo significativo con el tiempo que me queda. No sé qué decir. No digas nada». Don Ricardo tomó su mano entre las suyas, arrugadas pero firmes. «Solo déjame hacer esto. Déjame cuidar de ti y de Lucía como tú me has cuidado a mí». En ese momento, Lucía tosió suavemente desde la camilla. Rosa se apresuró hacia ella, tomando su mano pequeña. «Mamá», Lucía murmuró. «¿Quién es ese señor?» «Es un amigo», Rosa respondió, mirando a don Ricardo con gratitud infinita. «Un muy buen amigo. Se parece a un abuelo», Lucía dijo con la honestidad directa de un niño. «¿Puedo llamarlo abuelo?» Don Ricardo se acercó a la camilla, y Rosa vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que no caían. «Me encantaría», dijo con voz gruesa de emoción. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón. Los antibióticos fueron administrados, las prescripciones fueron preparadas, y Lucía comenzó a respirar más fácilmente. Rosa nunca dejó su lado, pero era consciente de que don Ricardo tampoco se había ido. Cuando finalmente recibieron el alta con instrucciones detalladas de cuidado, Rosa intentó ver cuánto sería la cuenta, pero el doctor simplemente sonrió y dijo: «Ya está todo pagado». En el auto de regreso a casa, Lucía se había quedado dormida contra el hombro de Rosa. Don Ricardo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. «Don Ricardo», Rosa finalmente dijo, «no sé cómo agradecerle». «Ven al café mañana», él respondió sin voltear. «Como siempre, ese será todo el agradecimiento que necesito».
Cuando llegaron al edificio de apartamentos modesto donde Rosa vivía, don Ricardo insistió en ayudarla a subir a Lucía. El edificio era viejo, con pintura descascarada y escaleras que crujían, pero estaba limpio. Rosa siempre se había asegurado de eso. Su apartamento era pequeño, una habitación, una cocina diminuta, un baño compartido, pero había flores en la ventana, dibujos de Lucía en las paredes y un amor que llenaba cada rincón. Don Ricardo miró alrededor con una expresión que Rosa no pudo interpretar. ¿Era tristeza? ¿Admiración? ¿Determinación? «Has construido un hogar hermoso aquí», dijo finalmente. «Hacemos lo que podemos». Rosa respondió, acostando a Lucía en la única cama del apartamento. Ella dormiría en el sofá esta noche, como hacía frecuentemente. Cuando don Ricardo se preparaba para irse, se detuvo en la puerta. «Rosa, mañana necesito hablar contigo sobre algo importante, algo que he estado considerando». «¿Qué es?» «Mañana», repitió. «En el café, a la hora de siempre». Después de que se fue, Rosa se sentó junto a Lucía, observando su respiración ahora estable, y lloró. Lloró de alivio, de gratitud, de agotamiento acumulado. Y en algún lugar de la ciudad, en una mansión vacía que ya no sentía como un hogar, don Ricardo Valdés estaba al teléfono con su abogado. «Martínez», dijo con voz firme, «necesito que prepares algunos documentos. Mañana por la noche te diré exactamente qué necesito. Pero prepárate. Van a ser cambios significativos». «¿Qué tipo de cambios, don Ricardo?» «Del tipo que mi esposa habría querido que hiciera hace años. Lo que ninguno de ellos sabía era que en menos de 24 horas todo cambiaría. Que una simple conversación en un café llevaría a una revelación que dejaría a Rosa sin palabras. Que la bondad tiene una forma de multiplicarse de maneras que nadie puede predecir. Y que a veces las familias no nacen, se eligen». Rosa llegó al Café Aurora a las 6:30 de la mañana siguiente, media hora antes de lo usual. No había dormido bien. La imagen de don Ricardo pagando la cuenta del hospital, la forma en que había dicho que necesitaban hablar de algo importante, todo daba vueltas en su mente. Lucía se había quedado en casa con la vecina del piso de arriba, la señora Morales, quien había insistido en cuidarla sin cobrar nada. «Las vecinas nos cuidamos entre nosotras», había dicho. Mientras preparaba el café, Rosa no podía dejar de pensar en las palabras del doctor. «Señor Valdés», como si conociera ese nombre, como si significara algo. A las 7:00 en punto, don Ricardo entró al café. Pero hoy no estaba solo. Detrás de él entraron 2 hombres altos vestidos con trajes negros impecables, de esos que Rosa solo había visto en películas. Tenían audífonos en las orejas y una postura que gritaba seguridad. Y detrás de ellos, un hombre mayor con maletín de cuero, vestido en un traje que probablemente costaba más que todo lo que Rosa ganaría en un año. El Café Aurora, normalmente bullicioso a esa hora, se quedó completamente en silencio. «Buenos días, Rosa», don Ricardo dijo, pero su voz sonaba diferente. Más formal, más distante. «Don Ricardo», Rosa susurró, mirando a los hombres detrás de él. ¿Qué está pasando? ¿Podemos sentarnos? Hay algo que necesito decirte». El señor Vargas se acercó, con los ojos muy abiertos. «¿Don Ricardo? ¿Está todo bien?» «Todo está bien, Vargas», uno de los hombres de seguridad dijo con voz profesional. «Solo necesitamos privacidad por unos minutos». «Espera». Vargas miró a los guardaespaldas, luego a don Ricardo, y algo hizo clic en su cabeza. «Dios mío, usted es Ricardo Valdés, el Ricardo Valdés». Rosa miró entre Vargas y don Ricardo, confundida. «¿Qué significa eso?» «Rosa». Don Ricardo se quitó el sombrero lentamente. «Siéntate, por favor». Ella se sentó, sintiendo cómo sus piernas temblaban. Los guardaespaldas se posicionaron cerca de las puertas. El hombre del maletín se sentó junto a don Ricardo. «Rosa Mendoza». El hombre del maletín habló con voz formal. «Mi nombre es licenciado Martínez. Soy el abogado personal del señor Ricardo Valdés». «No entiendo», Rosa murmuró. Don Ricardo respiró profundamente. «Durante 3 años he venido a este café como un hombre común, un viejo solitario buscando un momento de paz. Y eso es lo que soy, en esencia. Pero hay algo que no te he dicho». «¿Qué?» «Soy dueño de Valdés Industries,
La compañía de construcción y bienes raíces más grande del país. Rosa parpadeó. Valdés Industries. Había visto ese nombre en edificios por toda la ciudad, en anuncios, en noticias. Era... Espere, dijo lentamente. Eso significa que usted es uno de los hombres más ricos del país. Don Ricardo completó. Sí. El mundo de Rosa comenzó a girar. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo? Porque cuando te conocí, estaba cansado de que la gente me viera como una chequera ambulante. Mi esposa había muerto. Mis hijos no me hablaban porque solo querían mi dinero. Mis amigos desaparecieron cuando ya no fui útil para ellos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero tú me viste, a mí, al hombre, no al dinero. Durante 3 años fui solo Ricardo para ti, solo un viejo que necesitaba café y compañía. No entiendo por qué me está diciendo esto ahora, Rosa susurró. Porque ayer, cuando vi cómo vivías, cuando vi a tu hija enferma y te vi luchar sola, me di cuenta de algo. Mi esposa siempre decía que el propósito del dinero no es acumularlo, sino usarlo para hacer la diferencia. Licenciado Martínez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señorita Mendoza, dijo formalmente. Don Ricardo me ha instruido a informarle que ha hecho cambios significativos en su testamento. ¿Testamento? Rosa sintió que no podía respirar. Tengo 82 años. Don Ricardo dijo suavemente. No soy eterno. Y he pasado los últimos 3 años pensando en qué dejaré atrás cuando me vaya. Don Ricardo, yo no quiero su dinero. Lo sé. Él interrumpió. Por eso es que quiero dártelo. El licenciado Martínez colocó documentos sobre la mesa. Don Ricardo ha establecido un fideicomiso irrevocable a su nombre, señorita Mendoza. 50 millones de pesos. Rosa sintió que el café entero daba vueltas. ¿Qué? Además, Martínez continuó. Don Ricardo ha comprado un apartamento a su nombre. 3 habitaciones, en un edificio seguro con buena escuela cercana para Lucía. Está completamente pagado, sin hipoteca. No. Rosa se levantó abruptamente. No, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Rosa, siéntate. Don Ricardo dijo firmemente. Ella se sentó, más por shock que por obediencia. Durante 3 años me has dado algo invaluable. Dignidad. Respeto, amor genuino sin esperar nada a cambio. ¿Sabes cuántas personas en mi vida pueden decir lo mismo? Ninguna. Solo tú, pero su familia. Mis hijos no me han llamado en 2 años excepto para pedir dinero. Mis nietos no saben mi nombre. Mi familia son los abogados y contadores que administran mi fortuna. Su voz se quebró. Ayer, cuando llevé a Lucía al hospital, sentí algo que no había sentido desde que murió mi esposa. Propósito. Sentí que mi vida todavía podía significar algo. Don Ricardo. Hay más. Martínez interrumpió. Don Ricardo también ha establecido un fondo educativo completo para Lucía. Universidad incluida, maestría, doctorado si lo desea, todo pagado. Y, don Ricardo añadió, quiero ofrecerte un trabajo, no como camarera, como directora de la nueva fundación que estoy creando. Fundación Esperanza Valdés. Una organización que ayudará a madres solteras y sus hijos. Rosa no podía hablar. No podía pensar. El salario es de 20,000 pesos al mes, con seguro médico completo para ti y Lucía. Pero más importante que eso, tendrás el poder de cambiar vidas, como tú cambiaste la mía. ¿Por qué? Rosa finalmente logró preguntar. ¿Por qué yo? Don Ricardo tomó sus manos entre las suyas. Porque cuando el mundo me dio la espalda, tú me viste. Porque cuando estaba solo, tú me hiciste sentir humano. Porque me enseñaste que la bondad todavía existe en este mundo. Señorita Mendoza, Martínez habló. Necesito que entienda algo. Estos documentos son legales y vinculantes. Don Ricardo está en plenas facultades mentales. Tengo certificados médicos que lo prueban. Esto no es un capricho. Es una decisión meditada durante 3 años. Pero sus hijos... Rosa protestó débilmente. Mis hijos recibirán su herencia, don Ricardo dijo firmemente. Pero ellos no necesitan todo mi dinero. Han estado viviendo de fideicomisos desde hace años. Tú, Rosa, necesitas esto. Y más importante, te lo mereces. Uno de los guardaespaldas se acercó discretamente y le susurró algo a don Ricardo. Él asintió. Rosa, necesito que firmes estos papeles aceptando el fideicomiso.
No tienes que tomar la decisión del trabajo ahora, pero el dinero, el apartamento, la educación de Lucía, eso ya está hecho. Solo necesito tu firma para hacerlo oficial. No puedo, Rosa susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. Es demasiado. Escúchame. Don Ricardo se inclinó hacia adelante. Tengo 82 años. He construido un imperio que vale miles de millones. Y de todo eso, lo único que me ha traído verdadera felicidad en los últimos 3 años ha sido tu café cada mañana y tu sonrisa genuina. Mi médico me dio 6 meses, añadió. Y Rosa sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Cáncer de páncreas. No hay cura. ¿Qué? Rosa sollozó. Por eso estoy haciendo esto ahora, porque no me queda mucho tiempo, y quiero asegurarme de que el dinero que he acumulado haga algo bueno. Quiero que ayude a alguien que genuinamente lo usará para mejorar el mundo. Ayer, continuó, cuando vi a Lucía enferma, cuando vi tu apartamento pequeño pero lleno de amor, cuando vi cómo luchabas sola, vi lo que mi esposa habría querido que hiciera. Ella siempre decía, Ricardo, el dinero es solo papel. Lo que importa es lo que haces con él. Entonces hazlo, Rosa. Acepta este regalo. No por ti, si eso hace que sea más fácil. Hazlo por Lucía. Hazlo por todas las otras madres solteras que vas a ayudar a través de la fundación. Hazlo porque el mundo necesita más personas como tú que tengan los recursos para hacer la diferencia. Rosa miró los documentos sobre la mesa. Miró a don Ricardo, quien la observaba con ojos suplicantes. Miró al licenciado Martínez, quien esperaba pacientemente. Si acepto esto, dijo finalmente, quiero una condición. ¿Cuál? Don Ricardo preguntó. Que me permita cuidar de usted, durante estos 6 meses que le quedan, que no los pase solo. Don Ricardo cerró los ojos, y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. ¿Harías eso? Durante 3 años usted ha sido mi amigo, mi único amigo real. No voy a dejarlo solo ahora. Don Ricardo se inclinó hacia adelante y abrazó a Rosa, sollozando contra su hombro. Los guardaespaldas miraban discretamente hacia otro lado. El licenciado Martínez se limpió los ojos con un pañuelo. Y en el café Aurora, mientras el sol de la mañana entraba por las ventanas, 2 almas solitarias encontraron en el otro lo que habían estado buscando toda la vida. Familia. Firma los papeles, Rosa, don Ricardo murmuró. Y déjame pasar mis últimos meses sabiendo que hice algo bueno. Con manos temblorosas, Rosa tomó la pluma que Martínez le ofrecía y firmó. En ese momento, su vida cambió para siempre. Pero lo que no sabía era que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando, porque la familia de don Ricardo no iba a dejar que su fortuna se fuera sin luchar, y la batalla que se avecinaba haría que todo lo anterior pareciera simple. 2 días después de firmar los papeles, Rosa estaba en su apartamento empacando las pocas pertenencias que tenía cuando escuchó golpes fuertes en la puerta. No era un toque normal. Era agresivo, demandante. ¿Mamá? Lucía, quien había mejorado notablemente con los antibióticos, la miró con ojos asustados desde la cama. «Quédate aquí, mi amor», Rosa dijo, acercándose cautelosamente a la puerta. «¿Quién es?» «Abra la puerta, señorita Mendoza. Somos la familia Valdés». El estómago de Rosa se hundió. Abrió la puerta lentamente y se encontró cara a cara con una mujer de aproximadamente 50 años, elegantemente vestida con un traje de diseñador que gritaba dinero. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas impecables, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Detrás de ella había un hombre de edad similar, con traje caro y expresión de desprecio absoluto. «¿Rosa Mendoza?», la mujer preguntó con voz cortante. «Sí, soy yo. Soy Victoria Valdés de Moreno, hija de Ricardo Valdés, y él es mi hermano, Eduardo Valdés». Rosa sintió cómo el miedo subía por su espina dorsal. «¿Cómo me encontraron?» «Oh, por favor», Victoria se rió sin humor. «Tenemos recursos. ¿Podemos entrar? ¿O prefiere que tengamos esta conversación en el pasillo donde todos sus vecinos puedan escuchar?» Rosa se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. Victoria miró alrededor del apartamento pequeño con disgusto apenas oculto. «Así que este es el tipo de lugar donde vive la mujer que está robándole la fortuna a mi padre». «No estoy robando nada», Rosa dijo, tratando de mantener su voz firme. «Su padre me ofreció...» «Mi padre está senil», Eduardo interrumpió bruscamente. «Tiene 82 años.
Está muriendo, y claramente no está en sus cabales para tomar decisiones financieras. Eso no es cierto. El licenciado Martínez dijo que hay certificados médicos, certificados que podemos impugnar. Victoria se acercó, invadiendo el espacio personal de Rosa. Escúcheme bien, señorita. No sé qué tipo de jueguitos ha estado jugando con mi padre, pero no va a funcionar. ¿Jueguitos? Rosa sintió como la indignación reemplazaba al miedo. Yo solo fui amable con un hombre solitario que venía a mi café. Amable. Eduardo hizo comillas con los dedos. Es una palabra interesante para describir manipulación calculada. Yo no manipulé a nadie. ¿Ah, no? Victoria sacó su teléfono y mostró fotos. Fotos de Rosa sirviendo café a don Ricardo. Fotos de ellos conversando. Fotos del día en el hospital con Lucía. Hemos estado investigándola, señorita Mendoza. Madre soltera, pobre, desesperada por dinero. Mi padre es rico y vulnerable. Los números suman bastante bien, ¿no cree? No es así. Rosa susurró, sintiendo lágrimas de frustración. Yo no sabía quién era él hasta hace 2 días. Claro que no. Eduardo se rió cínicamente. Una camarera que casualmente se hace mejor amiga del hombre más rico de la ciudad sin saber quién es. ¿Realmente espera que creamos eso? Es la verdad. La verdad, Victoria guardó su teléfono. Es que vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que nuestro padre no estaba en capacidad mental para tomar esa decisión. Y cuando ganemos, usted no solo perderá todo lo que él le dio, sino que la demandaremos por manipulación de adulto mayor. Podría meterla en prisión. Eduardo añadió con satisfacción maliciosa. Rosa sintió que sus rodillas temblaban. Prisión. Lucía quedaría sola. Por favor. Rosa susurró. Yo no hice nada malo. Su padre estaba solo y yo solo. ¿Solo qué? Victoria se acercó más. ¿Solo decidió aprovecharse de un anciano enfermo y solitario? ¿Solo vio una oportunidad de hacerse rica y la tomó? En ese momento, Lucía salió de la habitación, todavía en pijama. ¿Mamá? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué le gritan? Victoria miró a Lucía con desprecio. Ah, la niña enferma. Qué conveniente que se enfermara justo cuando mi padre estaba considerando cambiar su testamento. Déjenla en paz. Rosa se interpuso entre Victoria y Lucía. Ella no tiene nada que ver con esto. Oh, pero sí tiene, Eduardo dijo. Todo esto es por ella, ¿verdad? Una madre desesperada dispuesta a hacer cualquier cosa por su hija. Es casi shakespeariano. Salgan de mi casa, Rosa dijo con voz temblando pero firme. Ahora. Con gusto. Victoria se dirigió a la puerta. Pero esto no termina aquí. Disfrute su dinero mientras pueda, señorita Mendoza. Porque cuando terminemos con usted, no tendrá nada, ni un peso, ni siquiera su libertad. Cuando se fueron, Rosa se dejó caer en el sofá temblando. Lucía corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Quiénes eran?» «Nadie, mi amor». Rosa la abrazó fuertemente. Nadie importante. Pero sabía que era mentira. Su teléfono sonó. Era don Ricardo. «Rosa, ¿estás bien? Victoria y Eduardo acaban de salir de mi casa furiosos. Me dijeron que fueron a verte». «Estoy bien». Rosa mintió. «No, no estás bien. Puedo escucharlo en tu voz. Voy para allá». «Don Ricardo, no necesita...» «Ya estoy en el auto». 20 minutos después, don Ricardo llegó con el licenciado Martínez. Lucía se había dormido nuevamente, agotada por la medicación y la emoción del día. «Cuéntame exactamente qué dijeron», don Ricardo ordenó, sentándose en el pequeño sofá. Rosa le contó todo: las acusaciones, las amenazas, la promesa de impugnar el testamento. Don Ricardo estaba furioso de una manera que Rosa nunca había visto. Sus manos temblaban, no de debilidad, sino de rabia contenida. «Martínez», dijo con voz de acero, «quiero que prepares una demanda por acoso e intimidación contra mis hijos. Hoy». «Don Ricardo», Martínez dijo cuidadosamente, «eso solo escalará la situación». «Me importa un carajo». Don Ricardo golpeó el brazo del sofá. «No voy a permitir que atormenten a Rosa. Ella no hizo nada malo». «Don Ricardo», Rosa dijo suavemente, «tal vez ellos tienen razón. Tal vez esto es demasiado. Tal vez debería devolver el dinero y...» «No», él la interrumpió firmemente. «No vas a hacer eso. Pero ellos van a impugnar el testamento. Van a decir que usted no estaba en sus cabales. Van a...»
Dejarme explicarte algo sobre mis hijos, don Ricardo dijo con voz llena de amargura. Victoria se casó con un empresario que quebró su negocio. Eduardo perdió millones en inversiones estúpidas. Los dos han estado viviendo de fideicomisos que yo les establecí, esperando que yo muriera para poder tomar control total de la fortuna. Cuando les dije que había cambiado mi testamento, no preguntaron por qué. No preguntaron quién eras tú. Solo preguntaron cuánto dinero perderían. Esa es su única preocupación, el dinero. No yo, no mi felicidad. El maldito dinero. Pero son su familia. Rosa susurró. No. Don Ricardo tomó sus manos. Tú eres mi familia. Tú y Lucía. Ustedes me han dado más amor genuino en 3 años de lo que ellos me dieron en toda su vida. Señor Valdés, Martínez interrumpió. Necesito informarles que Victoria y Eduardo están preparando una petición legal para declararlo incompetente. Tienen una audiencia programada para la próxima semana. ¿Pueden hacer eso? Rosa preguntó con pánico creciendo en su voz. Pueden intentarlo, Martínez respondió. Pero tenemos todos los certificados médicos necesarios. Don Ricardo está completamente lúcido y capaz de tomar sus propias decisiones. Entonces lucharemos, don Ricardo dijo. Y vamos a ganar. Don Ricardo, Rosa dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. No quiero ser la razón por la que su familia lo odie más. No quiero. Mi familia ya me odiaba, él interrumpió suavemente. Porque nunca les di acceso ilimitado a mi dinero. Porque puse condiciones en sus fideicomisos. Porque me negué a ser un cajero automático para sus estilos de vida excesivos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que Victoria me llamó sin pedir dinero? Hace 12 años. ¿Eduardo? Nunca. Ni una sola vez en su vida adulta me ha llamado solo para preguntar cómo estoy. Su voz se quebró. Pero tú, Rosa, tú me preguntabas cómo estaba cada mañana, y realmente querías saber la respuesta. Eso vale más que todo el dinero del mundo. En ese momento, Lucía salió de la habitación, frotándose los ojos. ¿Abuelo Ricardo? Don Ricardo se iluminó. Hola, princesa. ¿Cómo te sientes? Mejor. Lucía se acurrucó junto a él en el sofá. ¿Por qué está triste? No estoy triste, cariño. Solo preocupado. ¿Por las personas malas que vinieron? Don Ricardo miró a Rosa con sorpresa. ¿Escuchaste todo? Solo un poquito, Lucía admitió. Pero mamá dice que cuando las personas son malas, es porque están tristes por dentro. Tu mamá es muy sabia. Abuelo Ricardo, Lucía dijo con la seriedad de un niño. ¿Esas personas son su familia? De sangre, sí, pero no de corazón. Mamá dice que la familia de verdad no es la que nace contigo, sino la que elige quedarse contigo. ¿Nosotras somos su familia de verdad? Don Ricardo abrazó a Lucía fuertemente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, princesa, ustedes son mi familia verdadera. Entonces no tiene que estar triste, porque nosotras no vamos a irnos a ningún lado. Martínez se limpió los ojos con un pañuelo. Señorita Mendoza, necesito que prepare testimonio para la audiencia. Van a preguntarle sobre su relación con don Ricardo, sobre cómo comenzó todo, sobre sus intenciones. Voy a decir la verdad, Rosa dijo firmemente. Que conocía a un hombre amable que necesitaba compañía, y yo se la di. Nada más, nada menos. Esa es exactamente la respuesta correcta. Esa noche, después de que don Ricardo y Martínez se fueron, Rosa se quedó despierta mirando a Lucía dormir. Su hija tenía un futuro ahora, educación garantizada, salud asegurada, oportunidades que Rosa nunca podría haberle dado sola. ¿Valía la pena luchar por eso? ¿Valía la pena enfrentar a Victoria y Eduardo en la corte? Miró el frasco de antibióticos en la mesita de noche. Medicinas que don Ricardo había pagado. Medicinas que habían salvado la vida de su hija. Sí, valía la pena luchar. Por Lucía, por don Ricardo, y por todos los que vendrían después, los que serían ayudados por la Fundación Esperanza. La batalla apenas comenzaba. Pero Rosa Mendoza no era de las que se rendían fácilmente. La sala del tribunal estaba fría. Rosa nunca había estado en una corte antes, y el ambiente formal la hacía sentir pequeña e insignificante. Llevaba su mejor vestido, uno que había comprado en una tienda de segunda mano hace años, y sentía los ojos de Victoria y Eduardo clavados en ella desde el otro lado de la sala. Don Ricardo estaba sentado junto a ella, con el licenciado Martínez a su derecha. Lucía se había quedado con la señora Morales,
pero Rosa podía sentir el peso de su hija en su corazón. Todo esto era por ella. Levántense, el alguacil anunció. Este tribunal está ahora en sesión. Presidiendo, el honorable juez Ramón Castellanos. Un hombre mayor de aproximadamente 60 años entró y se sentó detrás del estrado. Tenía cabello gris, expresión seria, y ojos que parecían ver más allá de las palabras. Estamos aquí, el juez comenzó, para escuchar la petición de Victoria Valdés de Moreno y Eduardo Valdés para declarar a su padre, Ricardo Valdés, incompetente para manejar sus asuntos financieros y personales. ¿La parte peticionaria está lista? El abogado de Victoria y Eduardo, un hombre delgado con traje carísimo, se levantó. Sí, su señoría. Presentaremos evidencia de que don Ricardo Valdés, de 82 años y con diagnóstico terminal de cáncer, ha sido manipulado por Rosa Mendoza para cambiar su testamento de manera que ella reciba una porción significativa de su fortuna. Rosa sintió náuseas. ¿La defensa está lista?, el juez preguntó. Martínez se levantó. Sí, su señoría. Demostraremos que don Ricardo está en plenas facultades mentales y que sus decisiones son completamente voluntarias y bien consideradas. Proceda la petición, el juez ordenó. El abogado de Victoria y Eduardo llamó a su primer testigo, un psiquiatra privado. Doctor Fernández, el abogado comenzó. Usted evaluó a don Ricardo hace 6 meses, ¿correcto? Correcto. ¿Y cuáles fueron sus conclusiones? Encontré señales de depresión severa, aislamiento social y principios de deterioro cognitivo consistente con su edad avanzada. Rosa sintió a don Ricardo tensarse junto a ella. ¿Deterioro cognitivo?, el abogado repitió con énfasis. ¿Podría ese deterioro afectar su capacidad de tomar decisiones financieras importantes? Potencialmente sí, especialmente si estuviera siendo influenciado por alguien cercano a él. Objeción. Martínez se levantó. Especulación. Sostenida, el juez dijo. Pero el daño estaba hecho. El abogado había plantado la semilla de duda. El siguiente testigo fue Victoria. Subió al estrado con perfecta compostura, con su traje de diseñador y su expresión de víctima practicada. Señora de Moreno, su abogado comenzó. Describa la relación que tenía con su padre antes de que la señorita Mendoza apareciera en su vida. Éramos muy cercanos, Victoria dijo, y su voz sonaba ensayada. Yo lo visitaba regularmente. Me preocupaba por su bienestar, especialmente después de que mi madre murió. Rosa sintió la rabia hirviendo. Mentira. Todo era mentira. ¿Y qué cambió cuando conoció a la señorita Mendoza? Mi padre comenzó a distanciarse. Dejó de contestar mis llamadas. Cuando finalmente pude hablar con él estaba diferente, confundido, obsesionado con esta mujer que apenas conocía. ¿Usted trató de advertirle sobre la situación? Por supuesto. Le dije que tuviera cuidado, que no conocía las verdaderas intenciones de esta mujer. Pero él se negaba a escuchar. Estaba claramente siendo manipulado. Martínez se levantó para el contrainterrogatorio. Señora de Moreno, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su padre antes de este proceso legal? Victoria dudó. No estoy segura de la fecha exacta. ¿Hace un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Aproximadamente 8 meses. 8 meses, Martínez repitió. Y en esos 8 meses, ¿cuántas veces llamó a su padre solo para preguntarle cómo estaba, sin pedir dinero? Yo no llevo cuenta de... ¿0 veces? Martínez presionó. ¿No es cierto que la última vez que habló con él fue para pedirle 50,000 pesos para pagar las deudas de su esposo? Victoria se puso roja. Eso era una inversión temporal, una inversión que nunca pagó de vuelta. Objeción. El abogado de Victoria saltó. Irrelevante. Va a la credibilidad del testigo, su señoría, Martínez argumentó. La objeción es denegada. Continúe. El juez dijo. Eduardo fue el siguiente testigo, y su interrogatorio fue similar. Martínez expuso sistemáticamente cómo ambos hermanos habían estado viviendo de fideicomisos, cómo habían pedido dinero repetidamente, cómo ninguno había mostrado interés genuino en el bienestar de su padre. Luego llegó el turno de la defensa. Llamo a Ricardo Valdés al estrado, Martínez anunció. Don Ricardo se levantó lentamente, caminó hacia el estrado y prestó juramento. Bajo la luz dura del tribunal, se veía mayor, más frágil,
pero sus ojos eran claros y determinados. Don Ricardo, Martínez comenzó. ¿Está usted bajo medicación que pudiera afectar su juicio? Solo medicamentos para el dolor, que tomo según sea necesario. Pero mi mente está completamente clara. ¿Por qué decidió cambiar su testamento para incluir a Rosa Mendoza? Don Ricardo respiró profundamente. Durante 3 años, Rosa fue la única persona en mi vida que me trató como un ser humano, en lugar de como una chequera. Cuando mi esposa murió, caí en una depresión profunda. Mis hijos no estuvieron ahí. Su voz se quebró ligeramente. Pero Rosa sí. Cada mañana, sin falta, me recibía con una sonrisa genuina. Me preguntaba cómo estaba y realmente quería saber la respuesta. Me hacía sentir que mi vida todavía tenía valor. ¿Ella sabía quién era usted? ¿Su riqueza? No hasta hace 2 semanas. Y cuando finalmente se lo dije, su primera reacción no fue emoción o avaricia. Fue preocupación por mí. Me preguntó por qué no le había dicho antes, si estaba bien, si estaba siendo tratado adecuadamente. ¿Por qué decidió darle una porción de su fortuna? Porque quiero que mi dinero haga bien en el mundo. Rosa creará la Fundación Esperanza, que ayudará a cientos de madres solteras como ella. Mi dinero, que ha estado sentado en cuentas bancarias, finalmente tendrá un propósito real. El abogado de Victoria se levantó para el contrainterrogatorio. Don Ricardo, ¿no es cierto que su juicio puede estar nublado por la soledad? ¿Qué ve en la señorita Mendoza a la hija que nunca tuvo? Veo en Rosa a una mujer de integridad, compasión y fuerza, cualidades que desearía que mis propios hijos tuvieran. Victoria ahogó un grito desde su asiento. ¿No es posible que esté proyectando sus deseos emocionales en esta situación? No estoy proyectando nada. Estoy tomando una decisión consciente sobre cómo quiero que se use mi fortuna cuando muera. Eso es mi derecho. Pero sus hijos biológicos, mis hijos biológicos, don Ricardo interrumpió con voz de acero, han recibido millones de mí a lo largo de sus vidas. Tienen fideicomisos que les aseguran un estilo de vida cómodo. Lo que no les estoy dando es control total sobre mi fortuna para que la desperdicien como han desperdiciado todo lo demás. El abogado se sentó, claramente sin más preguntas efectivas. Llamo a Rosa Mendoza al estrado. Martínez anunció. Las piernas de Rosa temblaban mientras caminaba hacia el estrado. Juró decir la verdad y se sentó, tratando de controlar su respiración. Señorita Mendoza, Martínez comenzó gentilmente. Cuéntele al tribunal cómo conoció a don Ricardo. Rosa contó la historia. El primer día que él entró al café, cómo vino cada día después. Cómo desarrollaron una amistad tranquila basada en respeto mutuo. ¿Sabía usted que era rico? No. Para mí era solo don Ricardo, un señor mayor que disfrutaba de su café sin azúcar y pan tostado sin mermelada. ¿Cuándo se enteró de su verdadera identidad? Hace 2 semanas, cuando llegó con sus abogados y guardaespaldas al café. ¿Cuál fue su reacción? Shock. No podía creerlo. Y luego miedo porque no entendía por qué me estaba diciendo todo eso. ¿Por qué aceptó su oferta? Rosa pensó cuidadosamente. Al principio no quería. Me parecía demasiado. Pero don Ricardo me hizo ver que no era solo sobre mí. Era sobre Lucía, sobre todas las otras familias que podríamos ayudar a través de la fundación. Y porque él me dijo que solo le quedaban 6 meses de vida, y quería pasar ese tiempo sabiendo que su dinero haría algo bueno. ¿Alguna vez manipuló a don Ricardo? No, nunca. Solo fui amable con un hombre que estaba solo. El abogado de Victoria se levantó para el contrainterrogatorio con expresión de tiburón. Señorita Mendoza, usted es una mujer pobre, ¿correcto? No tengo mucho dinero, si eso es lo que pregunta. Una madre soltera, luchando por sobrevivir, desesperada por darle a su hija una vida mejor. Quiero lo mejor para mi hija, sí. Cualquier madre lo quiere. ¿No es cierto que cuando vio a un hombre rico y vulnerable, vio una oportunidad? No, Rosa dijo firmemente. Cuando vi a don Ricardo, vi a un ser humano que necesitaba compañía. Un ser humano muy rico. Eso no lo supe hasta después. ¿Realmente espera que creamos que nunca sospechó que era alguien importante? Un hombre que llegaba en auto con chofer, que dejaba propinas de 50 pesos por un desayuno de 5 pesos. Pensé que era generoso. Nunca pregunté de dónde venía el dinero. O tal vez investigó quién era y desarrolló una estrategia para acercarse a él. Objeción. Martínez se levantó. No hay evidencia de eso. Su señoría,
El abogado argumentó. La situación habla por sí misma. Una mujer pobre coincidentemente se hace amiga del hombre más rico de la ciudad. La objeción es sostenida, el juez dijo. Consejero, necesita evidencia, no especulación. No tengo más preguntas. El abogado se sentó, claramente frustrado. Martínez se levantó para el reinterrogatorio. Señorita Mendoza, ¿qué hará con el dinero si esta corte falla a su favor? Crearé la Fundación Esperanza, como don Ricardo quiere. Ayudaré a madres solteras que están en la posición en la que yo estaba, trabajando duro pero sin poder salir adelante. Les daré la oportunidad que don Ricardo me dio. ¿Y el apartamento? Le daré a Lucía un hogar seguro donde pueda crecer sin preocupaciones. ¿Nada para usted? Rosa pensó en eso. Para mí, el regalo más grande no es el dinero. Es saber que Lucía estará bien, que tendrá educación, salud, oportunidades, que no tendrá que luchar como yo luché. Ese es el verdadero regalo. Hubo silencio en la sala. Un último testigo. Martínez anunció. Llamo al doctor Salazar. El pediatra que había tratado a Lucía entró y prestó juramento. Doctor Salazar, Martínez comenzó. Usted trató a Lucía Mendoza hace 2 semanas, ¿correcto? Correcto. Neumonía. ¿Y quién trajo a la niña al hospital? Don Ricardo Valdés y la señorita Mendoza. ¿Observó usted la interacción entre don Ricardo y la familia? Sí. Don Ricardo estaba genuinamente preocupado por la niña. No era la preocupación de alguien buscando ganancia. Era la preocupación de un abuelo por su nieta. ¿Parecía él estar bajo influencia o manipulación? Todo lo contrario. Parecía más alerta y enfocado que muchos pacientes de su edad. Tomó decisiones médicas informadas. Hizo preguntas inteligentes sobre el tratamiento. No había ninguna señal de deterioro cognitivo. Los testimonios terminaron. El juez pidió alegatos finales. El abogado de Victoria argumentó que don Ricardo estaba siendo manipulado emocionalmente por Rosa, que su soledad lo había hecho vulnerable. Martínez argumentó que don Ricardo tenía el derecho fundamental de decidir qué hacer con su fortuna, que sus hijos habían demostrado interés solo en dinero, no en su bienestar. Tomaré un receso de 2 horas para deliberar, el juez anunció. Esas 2 horas fueron las más largas de la vida de Rosa. Se sentó en un banco fuera de la sala del tribunal, con don Ricardo junto a ella. Pase lo que pase, don Ricardo dijo suavemente. Quiero que sepas que estos últimos 3 años, gracias a ti, han sido los mejores de mi vida. Don Ricardo. No. Él tomó su mano. Déjame decirlo. Me diste algo que no sabía que necesitaba. Una razón para vivir más allá de acumular dinero. Me recordaste que la bondad todavía existe. Y eso no tiene precio. Cuando el juez finalmente regresó, la sala estaba en silencio absoluto. He revisado toda la evidencia, comenzó. Los certificados médicos, los testimonios, los registros financieros. Y he llegado a una conclusión. Rosa sintió que su corazón se detenía. Ricardo Valdés está claramente en plenas facultades mentales. Su decisión de modificar su testamento es completamente válida y legal. La petición para declararlo incompetente es denegada. Victoria gritó. Eduardo golpeó la mesa, pero el juez continuó. Además, encuentro que los peticionarios han mostrado más preocupación por dinero que por el bienestar de su padre. Y eso, francamente, es deplorable. Se volvió hacia Rosa. Señorita Mendoza, no veo evidencia de manipulación. Veo a una mujer trabajadora que mostró bondad a un hombre solitario. Y veo a un hombre que quiere asegurarse de que su fortuna haga bien en el mundo. Caso cerrado. Rosa sintió lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Don Ricardo la abrazó fuertemente. Habían ganado. Pero cuando salieron del tribunal, Victoria los esperaba afuera. Esto no termina aquí, escupió con veneno en su voz. Encontraremos otra forma de recuperar lo que es nuestro. Don Ricardo se detuvo, se volteó y miró a su hija con una expresión que Rosa nunca había visto. Decepción pura. Lo único que era tuyo, dijo con voz calmada pero letal, era mi amor, y eso lo perdiste hace años. Y se alejó, dejando a Victoria con lágrimas de rabia en los ojos. 3 meses después del juicio, la Fundación Esperanza Valdés abrió sus puertas en un edificio modesto pero digno en el centro de la ciudad. Rosa había pasado esos meses trabajando 18 horas al día,
aprendiendo sobre administración de fundaciones, contratando personal, estableciendo protocolos. Don Ricardo había insistido en estar presente en cada paso, aunque su salud se deterioraba visiblemente. Había perdido peso, sus manos temblaban más, y algunos días el dolor era tan intenso que apenas podía levantarse de la cama. Pero en sus ojos había algo que Rosa nunca había visto antes: paz. «Estoy dejando algo bueno atrás», le había dicho una noche mientras revisaban solicitudes de ayuda en el nuevo apartamento de Rosa. Eso es todo lo que un hombre puede pedir. El día de la inauguración, Rosa estaba nerviosa. Habían invitado a medios de comunicación, autoridades locales, y lo más importante, las primeras 10 familias que recibirían ayuda de la fundación. «Respira», don Ricardo le dijo mientras esperaban que comenzara la ceremonia. Estaba sentado en una silla de ruedas ahora, demasiado débil para estar de pie por períodos largos. «Vas a ser maravillosa». «¿Y si fallo? ¿Y si no puedo hacerlo bien?» «Rosa», él tomó su mano, «has pasado toda tu vida ayudando a otros sin tener nada. Imagina lo que harás ahora que tienes recursos». Lucía, vestida con un vestido nuevo pero simple, se acercó corriendo. A sus 9 años, había florecido en estos 3 meses. Ya no tosía, había ganado peso, y su sonrisa era constante. «Mamá, hay muchas personas afuera esperando». «Lo sé, mi amor. ¿Estás lista para tu parte?» Lucía iba a dar un discurso corto sobre cómo la fundación había cambiado su vida. Había estado practicando durante semanas. Cuando las puertas se abrieron, Rosa se sorprendió por la cantidad de gente. Al menos 100 personas llenaban el salón. Y en la primera fila, para su shock, estaba el señor Vargas del Café Aurora. «No iba a perderme esto». Vargas le guiñó el ojo. Rosa subió al pequeño podio que habían preparado. Las cámaras parpadeaban. Los periodistas sostenían grabadoras. Pero lo único en lo que Rosa podía concentrarse eran las 10 mujeres sentadas en la segunda fila, cada una con niños pequeños a su lado. 10 madres solteras, 10 historias de lucha, 10 oportunidades de cambiar vidas. «Buenos días», Rosa comenzó, y su voz temblaba ligeramente. «Mi nombre es Rosa Mendoza, y hace 3 meses yo era una de ustedes». Señaló a las 10 mujeres. Era una madre soltera trabajando en un café, luchando por pagar la renta, sin seguro médico, viendo a mi hija enfermar sin poder llevarla al doctor. Entonces conocí a un hombre extraordinario que me enseñó algo importante, que la bondad no tiene que ver con cuánto dinero tienes, sino con cuánto estás dispuesta a dar de tu corazón. Miró a don Ricardo, quien tenía lágrimas en los ojos. Don Ricardo Valdés me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Y ahora, a través de esta fundación, queremos dar esa misma oportunidad a familias como la mía, como la de ustedes. Explicó los programas de la fundación: asistencia laboral, seguro médico, becas educativas, vivienda temporal, apoyo psicológico. No somos caridad, Rosa enfatizó. Somos una mano extendida, somos la oportunidad que todos merecemos de construir una vida mejor. Cuando terminó, hubo aplausos, pero lo que más le importó fue ver las caras de esas 10 mujeres, llenas de esperanza renovada. Lucía subió al podio después, y con su voz clara de niña, contó su historia. Hace 3 meses estaba muy enferma. Mi mamá no tenía dinero para llevarme al doctor. Ella lloraba por las noches pensando que yo no me daba cuenta, pero sí me daba cuenta. Rosa sintió un nudo en la garganta. Entonces el abuelo Ricardo nos ayudó. Y ahora estoy bien. Y mamá ya no llora por las noches. Y quiero que otros niños también estén bien. No había un ojo seco en el salón. Después de la ceremonia, Rosa pasó horas hablando individualmente con cada una de las 10 madres. Escuchó sus historias, sus luchas, sus sueños. María, 32 años, había perdido su trabajo cuando su hijo fue diagnosticado con diabetes. Los gastos médicos la habían llevado a la bancarrota. Carmen, 28 años, había escapado de una relación abusiva con sus 2 hijas. No tenía familia, no tenía dinero, vivía en un refugio. Andrea, 35 años, era maestra pero ganaba tan poco que no podía pagar renta y comida al mismo tiempo. Sus 3 hijos comían, ella no. Cada historia era un eco de la propia historia de Rosa, y cada una reforzaba su determinación de hacer que la fundación funcionara.
Señorita Mendoza, María le dijo con lágrimas en los ojos, «¿Esto es real? ¿De verdad van a ayudarnos?» «Es real», Rosa prometió, «y van a salir de esto, todas ustedes». Esa noche, después de que todos se fueron, Rosa encontró a don Ricardo en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad. «¿En qué piensa?», preguntó, sentándose junto a él. «En que mi vida valió la pena», respondió simplemente. «Durante años me pregunté cuál era el propósito de acumular tanto dinero. Ahora lo sé. Era para esto, para este momento. Don Ricardo, tengo que decirte algo». Él se volteó hacia ella, y Rosa notó cuánto más pálido se veía bajo la luz tenue de la oficina. «Mi doctor dice que me quedan tal vez 2 semanas, 1 mes si tengo suerte». Rosa sintió que el mundo se detenía. «No, el doctor dijo que tenía 6 meses. Eso fue hace 3 meses. El cáncer avanza más rápido de lo que esperaban». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Rosa. «No estoy lista para perderte. Nadie está nunca listo». Don Ricardo tomó su mano. «Pero Rosa, necesito que escuches algo muy importante». «¿Qué?». «Cuando me vaya, Victoria y Eduardo van a intentar destruir la fundación. Van a tratar de convencer a la junta directiva de que el dinero debería ir a ellos en lugar de a las familias necesitadas. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Por eso necesito que seas fuerte, más fuerte de lo que has sido nunca. Esta fundación no es solo sobre ayudar a 10 familias, es sobre crear un legado que dure generaciones. No sé si puedo hacerlo sin ti». «Sí puedes», don Ricardo sonrió. «Porque tienes algo que yo tardé 80 años en encontrar. Sabes que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da». Esa noche, Rosa no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando documentos de la fundación, planes para el futuro, solicitudes de ayuda que seguían llegando. 50 solicitudes, 100, 200. Cada una era una historia de lucha. Cada una era una oportunidad de cambiar una vida. Una semana después, Rosa estaba en su oficina cuando recibió una llamada del asistente de don Ricardo. «Señorita Mendoza, necesita venir al hospital inmediatamente. Don Ricardo tuvo una crisis esta mañana». Rosa dejó todo y corrió. Cuando llegó al hospital, encontró a Victoria y Eduardo afuera de la habitación de don Ricardo, discutiendo con los doctores. «Nosotros somos su familia», Victoria insistía. «Nosotros tomamos las decisiones médicas». Don Ricardo firmó un poder legal dándole esa autoridad a la señorita Mendoza. El doctor respondió. Victoria se volteó cuando vio a Rosa acercarse. Por supuesto, la manipuladora llega para asegurarse de que su inversión no muera antes de tiempo. «Cállate», Rosa dijo con una voz que no reconoció como propia. «No tienes derecho a hablar de tu padre así». «¿Yo no tengo derecho? ¿Tú me vas a decir sobre mis derechos con mi padre?» «Tu padre», Rosa dijo firmemente, «está muriendo. Y en lugar de estar a su lado, estás aquí afuera peleando sobre dinero. Eso es lo único que te importa. No él. El dinero». Eduardo se acercó amenazadoramente. «Escúchame bien, camarera». «No». Rosa no retrocedió. «Escúchame tú. Don Ricardo me pidió que cuidara de él en sus últimos días. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Pueden quedarse si van a comportarse con respeto o pueden irse. No puedes echarnos. Somos su familia. Soy su poder legal». Rosa mostró los documentos. «Y sí puedo». Victoria y Eduardo se miraron, claramente no esperando esta resistencia. «Esto no termina aquí». Victoria siseó antes de alejarse con Eduardo detrás de ella. Rosa entró a la habitación donde don Ricardo estaba conectado a múltiples máquinas. Se veía tan pequeño, tan frágil. Lucía estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano. «Abuelo Ricardo». Lucía susurró cuando Rosa entró. Don Ricardo abrió los ojos lentamente. «Rosa, estoy aquí». Ella tomó su otra mano. «Bien, necesito decirte algo. Ahorra tu energía». «No». Él sonrió débilmente. «Ya no necesito energía para nada más. Escucha. En mi escritorio, en casa, hay un sobre. Es para ti. Ábrelo solo después de que me vaya». «Don Ricardo, no hables así». «Rosa». Su voz era firme a pesar de la debilidad. «He vivido una vida larga. He construido empresas. He hecho fortunas. Pero lo único que realmente importó al final fueron estos últimos 3 años contigo y Lucía.
Eso es lo único que me llevaré. Nos enseñaste tanto. Rosa lloró. Me enseñaste que merecía más, que Lucía merecía más. Y tú me enseñaste a vivir nuevamente, a sentir nuevamente, a importarle a alguien nuevamente. Lucía puso su cabeza en el pecho de don Ricardo. No quiero que te vayas, abuelo. Lo sé, princesa, pero voy a un lugar donde volveré a ver a tu abuela, y le contaré todo sobre ti, sobre tu mamá, sobre la fundación. Le dirás que te cuidamos. Le diré que ustedes me salvaron. Pasaron las siguientes 4 horas así, los tres juntos. Rosa le contaba sobre los planes de la fundación, sobre las familias que estaban ayudando. Lucía le leía cuentos. Don Ricardo escuchaba, sonriendo débilmente. Al anochecer, su respiración comenzó a hacerse más lenta. «Rosa», murmuró, «estoy aquí. Gracias, por todo, por verme, por cuidarme, por darle significado a mi vida. Gracias a ti por enseñarme que la bondad todavía existe». Don Ricardo cerró los ojos, una sonrisa en sus labios, y con Rosa y Lucía sosteniéndolo, con el sol poniéndose sobre la ciudad que había construido, Ricardo Valdés exhaló su último aliento. En paz, rodeado de amor, habiendo dejado un legado que duraría mucho más allá de su tiempo. Rosa lloró, pero incluso a través de las lágrimas, sabía una cosa con certeza. La batalla por su legado apenas comenzaba, y ella no lo defraudaría. El funeral de don Ricardo Valdés fue exactamente como él lo había pedido, simple, íntimo y lleno de las personas que realmente lo habían amado. Rosa se sorprendió cuando más de 100 personas llegaron a la ceremonia, pero no eran empresarios ni ejecutivos. Eran empleados de la cafetería del edificio corporativo que don Ricardo solía visitar. Eran porteros que recordaban su amabilidad. Eran las 10 familias de la fundación que querían honrar al hombre que les había dado esperanza. Victoria y Eduardo llegaron tarde, vestidos completamente de negro de diseñador, sin una lágrima real en sus ojos. Durante el servicio, Rosa dio el elogio. Habló sobre un hombre que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en las vidas que tocas. Habló sobre bondad, sobre dignidad, sobre amor que trasciende la sangre. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala, excepto los de Victoria y Eduardo. Después del funeral, Rosa regresó al apartamento con Lucía, agotada emocionalmente. Fue entonces cuando recordó el sobre. «Mamá», Lucía dijo mientras Rosa buscaba las llaves del sobre en su bolso. «¿Crees que el abuelo Ricardo está feliz ahora?» «Sí, mi amor. Está con su esposa. Y nos está cuidando desde allá arriba». Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta manuscrita y otro sobre más pequeño. La carta decía: «Mi querida Rosa, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido. No estés triste. Estos últimos 3 años contigo y Lucía fueron los mejores de mi vida. Hay algo que nunca te dije. Cuando mi esposa estaba muriendo, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que si alguna vez encontraba a alguien con un corazón tan puro como el de ella, haría todo lo posible por ayudarla a cumplir su propósito en el mundo. Tú eres esa persona, Rosa. En el sobre pequeño encontrarás algo que explica muchas cosas. Pero primero, necesito que entiendas. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue porque vi en ti lo que mi esposa veía en todos. Potencial infinito esperando la oportunidad correcta. La fundación es solo el comienzo. Usa el dinero sabiamente. Ayuda a tantas familias como puedas. Y cuando Victoria y Eduardo intenten detenerte, porque lo harán, recuerda, tú tienes algo que ellos nunca tendrán, el amor genuino de las personas que ayudas. Esa es la fortuna más grande del mundo. Con todo mi cariño, Ricardo». Rosa abrió el sobre pequeño con manos temblorosas. Dentro había una foto vieja y amarillenta. Era de una mujer joven con uniforme de camarera, parada frente a un café. En la parte de atrás, con letra descolorida, decía: «Esperanza Valdés, 1965. Mi primera esposa, mi primer amor. Camarera del Café Sol». Rosa sintió que el mundo se detenía. La esposa de don Ricardo. Había sido camarera, como ella. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué había elegido ese café específico? ¿Por qué había conectado con Rosa tan profundamente? Estaba reviviendo los momentos más felices de su vida. Rosa lloró, abrazando la foto contra su pecho. 2 días después,
Rosa recibió una citación legal. Victoria y Eduardo estaban demandando para disolver la fundación y reclamar los fondos restantes. No pueden hacer esto, Rosa le dijo a Martínez en su oficina. Están argumentando que la fundación fue establecida bajo influencia indebida, que su padre no estaba en sus cabales, que los fondos deben regresar al patrimonio familiar. Pero ya pasamos por esto. El juez falló a nuestro favor. Ese fallo era sobre competencia mental. Esta es una demanda civil diferente. Y esta vez, tienen un argumento más fuerte. Están citando irregularidades en cómo se estableció la fundación. ¿Qué irregularidades? Argumentan que la fundación se creó demasiado rápido, sin supervisión adecuada, que usted no tiene calificaciones para dirigirla. Rosa sintió pánico creciendo. ¿Qué pasará con las familias que estamos ayudando? Si ganan, la fundación se disuelve. Los fondos regresan al patrimonio. Y esas familias pierden todo. No. Rosa se levantó. No voy a permitir eso. La audiencia fue 3 semanas después. Esta vez, Rosa llegó preparada. Había pasado esas semanas documentando cada peso gastado, cada familia ayudada, cada vida cambiada. El abogado de Victoria y Eduardo presentó su caso. Rosa era una camarera sin educación, sin experiencia, que de alguna manera había convencido a un hombre moribundo de darle control sobre millones. Es la estafa del siglo, el abogado declaró dramáticamente. Cuando fue el turno de Martínez, llamó a testigo tras testigo. María, la primera madre que había recibido ayuda, testificó sobre cómo la fundación le había dado trabajo, seguro médico y esperanza cuando no tenía nada. Carmen, quien había escapado de abuso doméstico, contó cómo la fundación le había dado vivienda segura y apoyo psicológico. Andrea, la maestra, explicó cómo ahora podía alimentar a sus 3 hijos y pagar la renta sin tener que elegir entre uno u otro. Una por una, las familias contaron sus historias. 30 testimonios. 30 vidas cambiadas en solo 3 meses. Cuando terminaron, el juez miró a Victoria y Eduardo. ¿Ustedes dos han ayudado a alguien en toda su vida? Ninguno respondió. La señorita Mendoza, en 3 meses, ha hecho más bien con el dinero de su padre que ustedes en toda su existencia. Caso desestimado. Victoria estalló. Esto es un robo. Ese dinero es nuestro. Ese dinero, el juez dijo firmemente, pertenece a las personas que su padre quiso ayudar. Y si vuelven a presentar demandas frívolas ante mi corte, los sancionaré por abuso del sistema legal. Retírense. Afuera del tribunal, Victoria se acercó a Rosa una última vez. Ganaste esta batalla, siseó. Pero no ganarás la guerra. Victoria, Rosa dijo con calma, no estamos en guerra. Tu padre me dio una oportunidad de ayudar a otros. Eso es todo. Si algún día quieres conocer realmente quién fue tu padre, ven a la fundación. Ven a ver el legado que dejó. Victoria se alejó sin responder. Pero algo en su expresión había cambiado. Tal vez dolor, tal vez arrepentimiento. 5 años después, Rosa estaba en la nueva sede de la Fundación Esperanza Valdés, un edificio de 3 pisos que ahora albergaba oficinas, aulas de capacitación y hasta una clínica médica gratuita. La fundación había crecido exponencialmente. Ya no ayudaban a 10 familias, sino a más de 500 cada año. Habían abierto sucursales en 3 ciudades. Habían ayudado a más de 2.000 madres solteras a encontrar trabajo, vivienda y dignidad. Lucía, ahora de 14 años, trabajaba como voluntaria después de la escuela, ayudando a otros niños con sus tareas. Mamá, Lucía entró a la oficina de Rosa. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo. Rosa levantó la vista de los documentos que estaba revisando. ¿Quién? Dice que su nombre es Victoria. Rosa sintió su corazón acelerarse. Victoria Valdés estaba parada en la recepción, vestida mucho más simple de lo que Rosa recordaba. Sin maquillaje excesivo, sin joyas ostentosas. Victoria, Rosa dijo cautelosamente. ¿Qué haces aquí? Vine a ver, Victoria dijo con voz ronca. A ver qué hiciste con el dinero de mi padre. Rosa la guió a través del edificio. Le mostró las aulas donde madres aprendían habilidades laborales. Le mostró la clínica donde familias recibían atención médica gratuita. Le mostró el salón comunitario donde niños hacían tareas mientras sus madres trabajaban. Victoria no dijo nada durante todo el recorrido. Solo miraba, con una expresión que Rosa no podía interpretar.
Finalmente llegaron a una pared llena de fotos. Fotos de cada familia que la fundación había ayudado. Más de 2000 rostros sonrientes. Esto, Rosa dijo suavemente, es el legado de tu padre. Victoria tocó una de las fotos. Él siempre quiso hacer esto. Mi madre también. Pero nosotros nunca los escuchamos. Solo veíamos el dinero. Su voz se quebró. He perdido todo, ¿sabes? Mi esposo me dejó. Eduardo está en bancarrota. Nuestros fideicomisos se agotaron hace años porque nunca aprendimos a administrar dinero responsablemente. Victoria. No. Ella levantó una mano. Déjame terminar. Durante 5 años he estado observando lo que haces. He visto las noticias sobre la fundación. He leído sobre las familias que ayudan. Y me di cuenta de algo. Mi padre no te dio ese dinero porque te amaba más que a nosotros. Te lo dio porque sabía que tú harías lo que él siempre soñó hacer. Lágrimas corrían por sus mejillas. Yo vine aquí a odiarte, pero no puedo. Porque estás haciendo exactamente lo que mi padre habría querido. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Victoria respiró profundamente. ¿Por qué? Porque necesito ayuda. No dinero. Ayuda real. Estoy sola, sin trabajo, sin propósito. Y pensé, tal vez la fundación también ayuda a personas como yo. Rosa sintió algo moviéndose en su corazón. La fundación ayuda a cualquier persona que genuinamente quiera cambiar su vida. Incluso a mí, después de todo lo que te hice. Tu padre me enseñó que todos merecen una segunda oportunidad. Incluso tú. Victoria sollozó. Y por primera vez, Rosa vio a una mujer rota que finalmente entendía lo que había perdido. No dinero, sino amor, familia, propósito. Ven, Rosa dijo ofreciendo su mano. Te mostraré cómo funciona nuestro programa de capacitación laboral. 3 años más tarde, Rosa estaba en el Café Aurora, el mismo donde había conocido a don Ricardo 8 años atrás. El señor Vargas se había retirado, pero el nuevo dueño había mantenido todo exactamente igual. Rosa se sentaba en la mesa del rincón, la mesa de don Ricardo, tomando café y reflexionando. Lucía, ahora de 17 años, había decidido estudiar trabajo social. Quería dedicar su vida a ayudar a otros, como su madre. La fundación ahora ayudaba a más de 1000 familias al año. Victoria trabajaba como coordinadora de programas, habiendo encontrado propósito en ayudar a otras mujeres a evitar sus mismos errores. La puerta del café se abrió y entró una mujer joven con una niña pequeña. Se veían agotadas, desesperadas. La mujer miró alrededor con ojos que Rosa reconoció. Los ojos de alguien buscando esperanza. Disculpe. La mujer se acercó tímidamente a Rosa. ¿Usted es Rosa Mendoza, de la Fundación Esperanza? Sí, soy yo. Vi su fundación en las noticias. Yo necesito ayuda. Soy madre soltera, perdí mi trabajo, y mi hija está enferma. Rosa miró a la niña, quien no podía tener más de 5 años, y vio a Lucía 8 años atrás. El círculo se completaba. Siéntate, Rosa dijo, señalando la silla frente a ella. Cuéntame tu historia. Mientras la mujer hablaba, Rosa sintió la presencia de don Ricardo, como si estuviera sentado allí con ella, sonriendo. Porque esto era lo que él había querido. No solo ayudar a una familia, sino crear un legado de bondad que se multiplicara infinitamente. Una familia ayudando a otra. Una vida cambiando a otra. Un acto de bondad inspirando 1000 más. Vamos a ayudarte, Rosa prometió. Tú y tu hija van a estar bien. La mujer lloró de alivio, exactamente como Rosa había llorado 8 años atrás. Y en ese momento, Rosa entendió completamente. Don Ricardo no le había dado dinero, le había dado un propósito, una misión, un legado. Esa noche, de regreso en su oficina, Rosa escribió en su diario: Querido don Ricardo, han pasado 8 años desde que cambiaste mi vida. La fundación ahora ayuda a más de 1000 familias al año. Lucía va a estudiar trabajo social. Incluso Victoria encontró su camino. Pero lo más importante, hoy ayudé a otra madre soltera en tu mesa del café. La misma mesa donde tú me viste por primera vez. El círculo continúa. Tu legado continúa. Y cada vida que cambiamos es un tributo a ti, al hombre que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Gracias por verme, por creer en mí, por enseñarme que la familia no siempre viene por sangre, sino por elección. Te amo,
Abuelo. Rosa. Cerró el diario y miró la foto de don Ricardo en su escritorio. En la imagen, estaba en el Café Aurora, sonriendo, con una taza de café en la mano. Cumplí mi promesa, Rosa susurró. Tu legado vivirá para siempre. Y en algún lugar, en algún rincón del universo donde las almas buenas descansan, Ricardo Valdés sonreía. Porque al final había encontrado lo que todos buscan. Un propósito que trasciende la muerte. Un amor que nunca termina. Un legado que vive en cada vida cambiada. En cada sonrisa de vuelta. En cada esperanza renovada.